no me dejen avanzar. De verdad, ante una duda, ante algo que yo no estoy explicándome, deténganme. Esta vez los voy a llevar nada más por 2 o 3 versículos, los demás los voy a citar solamente, pero al final se los puedo dar sin ningún problema, lo pueden corroborar. Pero de verdad, preparemos nuestro corazón para un tema para mí en lo personal fundamental. Bendito Padre Celestial, te ruego con todo mi corazón que por favor, junto con mis hermanos, podamos aprender algo que trascendental, muy trascendental en nuestra vida y en tus doctrinas bíblicas, y es hablar de tu inmutabilidad, que tú eres un Dios que no cambia. Por favor, usa este estudio para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, te agraden a ti, pero sobre todo que cuando estamos sin nadie, donde nadie nos ve, ahí podamos darte la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como les decía, nos vamos a ir con mucho cuidado a este tema. En la Biblia, quienes vinieron ayer, nos encontramos con un rey que confronta a Ezequías de tal manera que lo único que hace es tratar de debilitar su fe, diciéndole preguntas terribles. Vayan a 2 de Crónicas 32, preguntas de verdad que ojalá puedan en sus casas oír el audio del día de ayer. Vamos a nada más hacer un pequeño resumen, porque es el colofón de lo que vamos a empezar a buscar ahorita. Tavo, ayuda por favor a los hermanos a encontrar el texto. 2 de Crónicas 32, 10. Y resulta que a Ezequías se le presenta otro rey que se llama Sennacherib, y confronta su fe de tal forma que lo único que le interesa es humillarlo a él, humillar a su nación y humillar a Dios. Y esa es parte de nuestra vida. Todo el tiempo vamos a estar rodeados de personas que nos van a hacer dudar de nuestro Dios, que se van a burlar de nuestras convicciones, y yo estoy de acuerdo que se burlen de nuestras convicciones si no las tenemos firmes. Cualquier persona, cuando yo conocí al Señor, yo me fui a un instituto bíblico a estudiar precisamente porque a mí me avergonzaban los cristianos que nunca tenían respuestas a mis preguntas. Que no tenían respuestas a mis preguntas. Era vergonzoso cómo los cristianos yo los confrontaba y ellos no podían defender su fe. Y sería una vergüenza también que nosotros no defendamos nuestra fe. 2 de Crónicas 32. Mientras nosotros no estemos en el escenario de defender al Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Dice versículo 10, 2 de Crónicas 32, 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, y le está preguntando Ezequías al rey: ¿en quién confiáis vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? Punto número 1, este hombre le pregunta: ¿en quién confías? A ustedes les van a preguntar en quién están confiando, pero no en quién confías solamente, sino en quién está tu fe. Segunda pregunta: no os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. La pregunta de este hombre es terrible. Dice: no os engaña Ezequías al entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Siria. Siempre va a haber alguien que va a cuestionar: ¿quién te enseñó eso? La función de una persona que está dando un estudio bíblico, como en este caso es mío, pero en su caso posteriormente seguramente van a ustedes dar clases seguramente a alguien, no tengo la menor duda, o cuando alguien platica de ustedes, siempre le van a decir: ¿por qué le crees a esa persona? Bueno, la credibilidad de Rubén, la credibilidad de Raúl, la credibilidad de Tavo, la credibilidad de Alma, la credibilidad de Adriana, no soy yo, es la palabra de Dios. Nosotros somos portadores de un mensaje, esa es la autoridad. Rubén se muere y la palabra sigue viva y seguirá por siempre. Otra pregunta más que le hace en el versículo 12: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de
de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? A través de la palabra de Dios y de la ley les dijo: no podemos adorar a otros dioses, adoremos al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso. ¿Y qué fue lo que hizo? Retiró los altares. Recuerden que se sacrificaban a personas vivas, sacrificaban a sus niños, hacían incienso en los árboles, hacían todo lo que era necesario para ser verdaderos idólatras. Y Ezequías lo que hizo fue quitárselos y dijo: no, solamente al Dios de la Biblia vamos a adorar. Y este cuate les reclama eso, dice: o sea, están confiando en un Dios, en un cuate que les quitó todos sus dioses y les dejó uno solo. Recuerden que todos los pueblos babilónicos y de Egipto se burlaban de los judíos, porque mientras los judíos tenían muchos dioses, los judíos nomás tenían uno. Entonces decían: ay, pobrecito, mira, nomás tienen uno, ¿no? Y nosotros tenemos al dios sol, al dios luna, al dios agua, al dios mosquita, al dios, y es verdad, al dios mosca, al dios abeja, todo eran dioses para ellos. Entonces decían: ¿cómo van a confiar en alguien que les quitó todos sus dioses, que te dijo: no fumes porque es pecado delante de Dios, no tomes porque es pecado de Dios, no digas malas palabras porque es pecado, no adores imágenes, no hagas esto? Pero nosotros decimos a la gente: no lo hagan, porque la Biblia pide que no lo hagamos. No son ocurrencias de hombres, son solicitudes de Dios. Y esto me estaba diciendo: ¿cómo van a confiar en alguien que le dice que nomás creen en un solo Dios cuando hay tantos dioses? Versículo 13. ¿No habéis sabido, terrible esto, no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Aparte, era ateo, era prepotente, y él decía, vean la historia, ayer decíamos en el estudio que hasta en ese momento había conquistado 8 naciones este hombre. Era un ejército poderosísimo. 8 naciones que habían destruido y habían sometido. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Quienes vieron el estudio de Rahab, si se acuerdan, Rahab dijo, cuando viene Israel, les dice, sabemos que viene Jehová de los ejércitos con ustedes y tememos, ¿no? Entonces, era así como se conocían las cuestiones. Entonces les dice este hombre: ustedes saben que hemos vencido 8 naciones, ¿por qué no se van a humillar ante nosotros? Versículo 10. ¿Qué Dios, con D minúscula, qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres? Que es bien curioso, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos. Qué curioso, por segunda vez, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? 2 preguntas. Él no menciona para nada que era una guerra de sus dioses contra los dioses de los demás. Él dice: somos nosotros contra sus dioses y los hemos vencido. Era una cuestión completamente atea, una cuestión donde ellos eran los que estaban fungiendo como dioses, porque quienes no saben, en ese tiempo Faraón era un dios, todos los reyes de aquellas naciones eran considerados como dioses. Y les pregunta el 14: ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? Son respuestas tácitas, ¿no? Nadie. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y entonces es cuando ahí ya la cosa se pone fea, porque podía haber dicho muchas cosas hasta que se metió con Dios. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Se oye terrible, pero ¿cuántas veces nosotros como cristianos no hacemos exactamente lo mismo? No, yo creo que de esta Dios no me va a librar. Yo no creo que si no le echo la manita con una mentira, con un engaño, con un robo o con una mentirilla blanca, no me va a ayudar Dios, porque no creo que no veo a Dios en esto, ¿no? O a veces pensamos que Dios no se fija en cosas pequeñas, y la verdad Dios es un Dios de detalles. Versículo 16. Y otras cosas más hablaron los siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Otras cosas más, como si se pudiera hacer más blasfemo. Voy yendo rápido porque el punto, esto es nomás un contexto. De ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 19, para no decir lo que dijeron.
del mismo capítulo, 2 Crónicas 32, 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de sus manos. Es decir, a Dios lo bajaron al nivel de ellos. Entonces, versículo 20, más, conectivo de contraste, la palabra más es en contraste a todo lo que se ha dicho, más el rey Ezequías y el profeta Isaías de Amós oraron por esto y clamaron al cielo. Quienes han venido a los estudios y han escuchado los audios, Ezequías se dedicó, a diferencia de todos los reyes, a fortalecer su relación con Dios, a establecer el templo de Dios y a restablecer la adoración de Dios, que llevaba 250 años que no se adoraba a Dios de esa manera. Bueno, él se dedicó a eso. Cuando viene este hombre a declarar la guerra, empieza a hacer cuestiones bélicas en ese momento, no antes. Viene este hombre, lo afrenta, y en esa afrenta lo primero que hace Ezequías es orar a Dios y clamar al cielo. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en problemas? Lo último que hacemos a veces es acordarnos de Dios. Primero lo resuelvo y luego le doy gracias. Y si no me sale como yo quería, entonces ni gracias le doy. Consejo: en cualquier situación, en cualquier batalla, en cualquier problema, primero ora a Dios. Primero clama al cielo. Señor, de verdad te pido por esta situación. Quienes no sepan, yo sé que va a oír este audio porque está al pendiente. Siempre pasamos en pruebas difíciles. Perdemos a personas cercanas que mueren, obviamente. Y la primera pregunta que hacemos es, y le decimos a Dios gracias porque estoy convencido de que nadie vive más allá de lo que tú decides. Y hago mención a esto por lo que va a continuación, que es el estudio de hoy, que todavía no lo tocamos. Versículo 12, 21. Después de orar al cielo, y Jehová envió, escuchen, millones y cientos de ángeles, dice ahí. Un ángel. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron sus hijos. Este ejército que él tenía era de más de 800,000 personas, 1,000,000 de personas, porque el lugar donde iba tomaba esclavos. Un ángel para avergonzarlo, y se retira avergonzado, y los hijos lo matan. ¿Por qué lo mataron los hijos? Porque había roto con una tradición de victorias, y por eso, por vergüenza, lo mataron. Versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías. Punto. Así lo salvó. Y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Dios, cuando Él vence tus batallas, créemelo, vas a tener reposo, no antes. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hasta aquí el estudio de ayer. ¿Por qué quería hacer esta pausa, esta introducción un poco larga? Porque entonces ahora sí vamos a entrar al tema que para mí es el que de verdad quiero sembrar en su corazón, porque sé que a partir de hoy nada va a ser igual. Versículo 24. Antes de leerlo, quiero explicarles cómo es la mentalidad hebraica. Yo ahorita agarro y me dice Mireya: oye, ¿cómo fue tu día? Bien, fíjate que me levanté, me lavé la boca, me peiné, me bañé, me vestí, y le cuento todo hasta las 10 de la noche, y me tardo 5 minutos, 10 minutos en contarle todo lo que hice. Los judíos no. Los judíos es: ¿cómo fue tu día? Bien, ya voy a dormir. Pero fíjate que en la mañana
me levanté. Y empiezan a narrar, primero cuentan el final y después describen lo que pasó en la mañana. Esa es la mentalidad hebraica. La mentalidad de nosotros es una mentalidad progresiva. Empiezan de la A a la Z. Los hebreos no. Oye, ¿y cuándo otro ejemplo, ¿y cómo te fue en tu viaje a Israel? Pues te traje esto de regalo. Ah, ok, gracias. Pero fíjate que nos tomamos un avión y empieza la narrativa otra vez progresiva. ¿Por qué cuento esto? Porque ahorita vamos a leer la narrativa de Crónicas y la vamos a comparar con la narrativa de Ezequías y de Isaías. Versículo 24. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte. Y otra vez, ¿qué hizo? Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Bueno, este versículo lo vamos a convertir como en 15 versículos más adelante. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Hasta ahí. Vamos a Isaías 38. Isaías 38. No quiten el dedo donde estamos, por favor. Isaías. En la 845 está. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok. Voy a repetir el versículo que le acabo de leer. Ustedes quédense allí donde están. Dice, en aquel tiempo, no estamos ahí, en Crónicas dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio señal. Pensamiento hebraico. Ahora vamos a Isaías. En aquellos días, Isaías 38. ¿Listos? Isaías 38, perdón. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Recuerdan cuál era la función de los profetas? ¿Eran los qué? Los portavoces de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Venía el Espíritu Santo sobre ellos, eso lo podemos corroborar en varios versículos de la Biblia. Venía el Espíritu Santo, decían la profecía de Dios y el Espíritu Santo los abandonaba. No más era la única función. Eso es todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que somos morada del Espíritu Santo ahora, ¿no? Ok, repito. En aquellos días, el versículo 1, enfermó de muerte, Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso nos puede tocar en cualquier día a nosotros. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, que empiece con no, la oración es muy fuerte. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días
15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Hasta ahí. Versículo, otra vez. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. ¿Se imaginan esa escena? Yo no sé, pero lamento que tengo que usar ejemplos míos porque conozco pocos. Cuando a mí me operaron de la hernia diafragmática, estábamos mi esposa y yo, y me sacan una radiografía y no aparece un pulmón. Y me acuerdo mi esposa y yo la escena donde dice la doctora, ¿y tu pulmón? Y dice, puede ser lo peor, o lo mejor. Dice, así que no te vas de aquí hasta que te tomes una tomografía. ¿Te acuerdas? Fueron los 10 minutos más horribles de mi vida. Porque nomás oí la palabra cáncer, que te la haya dicho la doctora, piensas todo. Y yo tenía a mi esposa al lado y yo tragándomela, ¿no? Por dentro estaba deshecho, ¿no? Para gloria de Dios, no fue cáncer. Pero si ustedes están en una situación de verdad así, donde se volteen a la pared y le digan a Dios, estoy sufriendo, no la estoy pasando bien, no está padre lo que me está pasando. Ezequías le acaban de decir, te vas a morir, pero no lo digo yo. Dios me mandó a decirte que vas a morir. Arregla tu casa, ordena tu casa. Y lo que hace Ezequías es, vuelve contra la pared y ora a Dios. Ezequías era un hombre de oración, pero también Ezequías nos demuestra que Dios es un Dios que escucha. Porque a veces nos quedamos con una parte nada más de la película. Dios escucha. Y es aquí, en los siguientes versículos, donde vamos a entrar al tema de verdad trascendental. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Pero vean lo que le dice a Dios, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Si ahorita tú y yo estuviéramos contra la pared, ¿le podríamos decir eso a Dios? Te ruego que te acuerdes. O sea, ve, Señor, acuérdate, Charito, acuérdate. Y si él estaba apelando a la memoria del Señor, qué miedo, Qué tipo tan consagrado a Dios, que te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, lo que he hecho ha sido lo correcto y mi corazón ha sido correcto. ¿A quién más le puedo decir que lo verifique que no seas tú, Señor? Tú que conoces el corazón. Esa fue qué vergüenza que yo no pueda decir lo mismo. Ojalá y ustedes sí puedan decir lo mismo a Dios. Y que he hecho, dice, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Señores, era el rey. No era cualquier persona. Era un rey. Que la soberbia, que él podía decir, que él tenía toda una nación a sus pies, estaba llorando contra la pared. Quienes tienen una pared cerca cuando duermen seguramente saben lo que significa no tener más allá de una pared. Y lloró Ezequías con gran lloro, no me lo imagino, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Isaías, ven, te voy a decir algo. Ve y di a Ezequías. Me fascina a Dios, porque Dios siempre se ha encargado de que no nos quepa la menor duda de su voluntad. Ve y di a Ezequías. Así los conoce Dios por nombre, Adriana,
Vicky, Adelita, Mireya, Raúl, Flor. Así. Dios se expresa de nosotros por nombre. Ve y di Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Dios no es ajeno. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Creo que ese es el único hombre que ha sabido en su vida 2 veces cuándo va a morir, ¿no? Y Dios le dice 15 años. Quiero hacer una pausa aquí. Y es aquí donde ahora sí entramos al tema que para su servidor, que llevo 30 años estudiando la palabra de Dios, es el tema más mal manejado por doctrinas, por cristianos, por no cristianos, que se llama la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. Dios no cambia. La esencia de Dios es santa, justa, misericordiosa, bondadosa. Todos los atributos de Dios son perfectos. Él nunca toma una decisión comprometiendo nada de su santidad ni de su justicia. Ejemplo, cuando Dios nos perdona los pecados, no es porque deje a un lado su santidad. No es porque dice Dios, bueno, ok, voy a bajar mis principios. No. Dios nos perdona con gracia, con misericordia, con amor, pero nunca la justicia está por encima del amor, ni el amor por encima de la misericordia, ni todos sus atributos de Dios van unidos. Lo cual me hace pensar en cómo concebir a un Dios que en un momento le dice a Ezequías, morirás, y después dice, porque oí tu llanto, porque oí lo que dijiste, te concedo 15 años más. ¿Cómo podemos conciliar eso? Bueno, Dios cuando crea al hombre, lo crea con un libre albedrío del cual lo hace responsable de sus actos. Y sobre todo, Dios siempre va a estar apelando al corazón de nosotros para conocer nuestro arrepentimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Un ejemplo más. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y dile que lo destruiré, Jonás agarra y dice, no, y agarrando un mapa, era hacia el sur, él se fue hacia el norte, completamente. Le dijo no. Se va en un barco, naufragia, una ballena, toda la historia que conocemos. Y le dice Dios, Jonás, pero ¿por qué no quieres ir a Nínive? Y responde la cosa más terrible que alguien podía haber dicho. Dice, porque sé que se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Terrible, ¿no? Y así sucedió. Dios manda al profeta para que les diga que los destruirá. Nínive los escucha, se arrepiente Nínive y Dios los perdona. Posteriormente los destruyó, pero ya fue por otra cosa. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Bueno, tenemos que entender que Dios no cambia. Lo que cambia son las circunstancias. Ejemplo, la ira de Dios era sobre Nínive, porque era un pueblo que se había alejado de Dios. Nínive se arrepiente. No hay razón para que Dios castigue a Nínive, pero no porque Dios haya cambiado. Dios no cambió, cambió la circunstancia. Lo que mueve a Dios para hacer un acto justo es que siempre va a tener el amor de buscarnos. Adriana, estás haciendo algo mal, dice el Señor, no lo hagas más.
y en su misericordia, lo que le está diciendo es como, por ejemplo, quienes me conocen, saben que soy el tío regañón. Yo te le puedo gritar a los niños, cálmense que ahí voy con el cinturón. Y para ellos es, ahí viene el tío Rubén con el cinturón, y se callan. Pero una cosa es la advertencia y otra cosa es el juicio determinado. Con la advertencia ellos entendieron. ¿Qué cambió ahí? La circunstancia. Se calmaron. Claro, o sea, es decir, hay que diferenciar entre una advertencia de Dios y un juicio de Dios. Dios siempre en su amor primero nos va a advertir. Dios jamás nos va a castigar en algo de lo cual, uno, podemos arrepentirnos, y dos, tenemos una situación de duda de que si está mal o no está mal. Lo que Dios jamás ha perdonado en la historia, y lo acabamos de ver con este rey, jamás es un acto de rebeldía contra Dios. No sé si estoy explicándome la diferencia. Una cosa es un acto de pecado, el cual caí por debilidad, no estaba fortalecido, no estaba convencido de que estaba mal, y Dios nos advierte. ¿Qué es lo que hizo este rey? Dijo, ¿cómo tu Dios me va a librar si no pudo librarme de los otros dioses? Cuando hay una afrenta directamente hacia Dios, no hay circunstancia que cambie. Porque es una afrenta que tú sabes que Dios ofende a Dios y aún así lo haces. Por eso Dios en su amor siempre nos provee de advertencia para que corrijamos el andar. Y entonces, lo cual no quiere decir, sin quitar el dedo de aquí, vayan yendo a Génesis. Sin quitar el dedo de aquí, no quiere decir que Dios no cumple. Vamos a Génesis. Génesis 1. Génesis 2, perdón. Capítulo 2. ¿Ya están ahí? Ok, versículo 16. Génesis 2, 16. Dios ya acabó la creación, ya creó el Edén y toma a Adán de donde lo haya creado Dios, que no nos dice la Biblia en dónde, y lo pone en el Edén. Y el Edén sí sabemos dónde está. Es más o menos por donde está ahorita actualmente Irak. Que es curioso. Lugar donde tiene su origen la vida es donde ahorita hay más ateísmo, ¿no? Versículo 2:16. Aquí abramos los ojos porque vamos a ver esa parte de que Dios no cambia, sino lo que cambia son las circunstancias. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Más conectivo de contraste, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Génesis 2:18, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. En hebreo ciertamente significa, cuando dice ciertamente morirás, es una frase compuesta que dice morirás muriendo. Génesis 2:17. Es decir, porque el día que de él comieres, morirás muriendo. Ese es un formulismo hebraico exclusivo de ellos prácticamente, que aplican un gerundio en una acción muy interesante. Y ahí está la advertencia de Dios. El día que de él comas ciertamente morirás. Y dijo Jehová, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré idónea. Bueno, ahí le encuentra la pareja. Y nos vamos hasta el capítulo 3. La advertencia era clara. Adán, no comas de este fruto, porque el día del fruto que de él comas, el día que del fruto que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 3. Pero la serpiente vean el versículo 25 el versículo anterior, del capítulo anterior, 2:25, un versículo arriba. Dice, y estando ambos desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ok?
es importante que la palabra desnudos y avergonzaban. Pero la serpiente, el pero no entiendo, parece que no tiene sentido aquí porque es un conectivo de contraste, vamos a entender el porqué. Pero la serpiente era astuta. Recuerden, la última palabra es avergonzaban, ¿ok? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho... ¿No acabamos de leer eso de un rey ahorita? La historia de la gente que no ama a Dios es cuestionar a la gente que estamos cerca de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es correcta la pregunta? Dice, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es correcto? ¿Dios le prohibió que comiera de todo árbol del huerto? ¿De cuántos? De uno. De uno. Y lo primero que hace es, le miente. No comáis, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí Eva podía haber frenado y decir, no. Dijo que de uno nomás. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Eva estaba informada. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Eso dijo Dios? ¿Qué dijo? ¿Que no qué? No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí no sabemos qué pasaría, ¿no? Si Adán dijo, es que esta no me va a hacer caso y mejor le aumento, para que ni se acerque. O Eva le añadió. Pero a una pregunta alterada del diablo, Eva le entrega una respuesta alterada. No comeráis de él, ¿qué dice? Para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer una afirmación: no morirás. Y un conectivo de contraste, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunta teológica. Seguimos en el tema. ¿Adán y Eva conocían el bien y el mal? ¿Sí o no? No. Muchos no muy seguros. Voy a preguntar una vez más. ¿Eva y Adán conocían el bien o el mal? ¿Sí o no? Sí. En teoría. Raúl ahorita llegó acalorado y le digo a Raúl, tengo este veneno bien frío y esta agua purificada tibia. ¿Cuál te tomas para quitarte la sed? El veneno no es ni siquiera alternativa para Raúl. O sea, no es alternativa. ¿O es alternativa para alguien de nosotros tomar veneno? No es alternativa. Bueno, ellos sabían lo que era el bien y el mal en teoría, no en la práctica, porque no habían pecado. Mireia sabe que si se toma este veneno se va a morir. ¿Tiene que tomárselo para comprobarlo? Pero si gustas, no. ¿Me explico? ¿Ellos conocían el bien y el mal? Sí. Sí lo conocían, pero en teoría, no en la práctica. Porque Dios les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero por supuesto que Adán no lo entendió como nosotros lo leemos. Si ahorita Flor le dice a Adriana, no hagas esto porque si haces esto te voy a dar una nalgada, sabe que si Adriana lo hace, ¿qué es lo que está haciendo? Desobedeciendo. El pecado
de Adán y Eva no consistía en comerse el fruto, sino en desobedecer. Y no era manzana, por cierto. Era un kiwi, no es cierto. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Pero lo más terrible es que dice, y seréis como Dios. El pecado de Eva fue esta promesa, que quiso ser como Dios. Quienes no conocen la historia de la Biblia, Satanás fue derrumbado, fue tumbado y expulsado, del cielo por este mismo pecado, porque él quiso ser como Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Cuando fue expulsado, vino al mundo a destruir también, a través de lo mismo que él deseaba, a ofrecer lo que sabía que había fracasado, se lo vino a ofrecer a la humanidad para hacerla fracasar. Y ahorita les voy a explicar un punto que es muy interesante que entiendan, que conozcan, Miren. Bueno, más adelantito. Entonces, cuidado. El problema de Eva no fue tanto la desobediencia, sino el interés de ser como Dios. Y eso la conllevó a la desobediencia, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ese fue el problema, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable. La mujer vio, se le hizo agradable, codició para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó de su fruto. Miren, ahí les va. Timoteo lo explica de otra forma también. Odio decir, y lo de verdad lo odio. Odio los maestros de la Biblia que dicen, les voy a dar 3 pasos para... No. Y estos son los 5 pasos para... No. Pero lo que sí revela aquí la Biblia es un aspecto progresivo, porque lo corrobora en Timoteo, de cómo el pecado actúa. Primero lo vio, después lo codició y después lo tomó. Esto es progresivo. El hombre ve a la mujer. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo David con la esposa de Urías Eteo? La vio desnuda, la codició y la tomó. Si nosotros de verdad en el primer paso cortamos la cadena, no vamos a tomar el pecado, de verdad. Si el hombre ve a una mujer para codiciarla, cierra tus ojos. Tavo, Mario, Raúl, Rubén, don Eliseo, usted, cierren los ojos. Y verán que no van a codiciarla ni la van a tomar. Si hay un dinero que te quieres robar, cierra los ojos. No lo vas a codiciar y no lo vas a tomar. Si quieres decir una mentira, ya la visualizaste, cierra los ojos y vas a ver que no vas a desear la mentira y no la vas a cometer. Cuidado, de verdad. Esto sí es bíblico. Hay un proceso del corazón del hombre que el hombre empieza, hombre y mujer, empiezan a ver algo, y cuando entra la codicia y cuando es agradable, entonces lo menos que falta es tomarlo. Pero ojo, Jesucristo fue más allá. Jesucristo dijo, ustedes oyeron a nuestros padres que dijeron, aquel que se acuesta con una mujer aquel que se acuesta con una mujer ya pecó adulterando. Yo les digo ahora que el que la desea ya pecó, ya adulteró. Porque la esencia de Dios siempre ha estado en el corazón, no en el acto. El acto solamente es el aspecto visual. Pero cuánta gente, lo vemos hoy en las noticias que lo leemos, gente que planeó matar a alguien por días, por semanas, ya la había matado. El día que decidió matarla, ya la mató. Cuando jala el gatillo, ya es un acto que ya se había decidido en su corazón. Eso es bien importante que entendamos. Ver, codiciar y tomar, sí se puede romper desde el primero. Versículo 7.
No, perdón, repetimos el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva comió, ¿entró el pecado al mundo? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso, Yarito? ¿Por qué? A ver, ponerme la pregunta. Cuando Eva come, ¿ya entra el pecado a la humanidad? ¿Ya desobedeció? ¿Ya desobedeció? ¿Y por qué? ¿Y entró el pecado o no entró el pecado? No, sí, ya entró el pecado. No. Está bien, ¿por qué? ¿Por qué no, Flor? Exactamente. La instrucción fue dada a Adán. Por eso siempre le digo a los varones, cuidado, la responsabilidad de la casa y de la pareja. No voy a voltear a ver a Raúl todavía. Es del hombre. Es del hombre. Si el hombre no acerca a la mujer a Dios, no te preocupes, vas a entregar cuentas. Si el hombre no honra a la mujer, no te preocupes, vas a entregar cuentas. Si el hombre abandona a la mujer, si el hombre esto, si el hombre aquello, Dios nos va a demandar cuentas a los varones. No le quita responsabilidad a la mujer, porque chiquita no se la acabó, ahorita lo vamos a leer. Pero lo duro fue contra el hombre. Entonces, cuidado. Por eso ustedes, perdón lo que voy a decir, pero mujeres, viudas, separadas, divorciadas, bla, bla, paso número 1, perdonen a sus exparejas por una sola razón. Porque delante de Dios llevan gran responsabilidad y de verdad Dios les va a demandar todo el fracaso de la relación al varón. No exime a la mujer del pecado, pero sí al hombre por no haberla llevado a Dios. Porque no hay pretexto para acercar a la mujer a Dios. Versículo 7. Entonces, el cual comió, dice, comió y también dio a su marido, el cual comió, así como ella. Pero vean que el así como ella me encanta porque el sentido que le da la palabra, ¿cómo lo comió ella? Viéndolo, deseándolo y comiendo. El mismo proceso que tuvo Eva, nomás que lo vio en la mano de Eva, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era... Entonces, versículo 7, entonces, no antes, por eso le decía a Charito que no, en cuanto Abraham comió, no antes, entonces fueron abiertos los ojos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que... ¿Conocieron qué? Que estaban desnudos. Esto les va a encantar. Bueno, ahorita más para adelante. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ustedes me dirán si cuando pecan, igual que yo, por supuesto, o menos que yo, no nos escondemos de Dios. Y miren, me encanta esto, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, cuando lo que Satanás, y de verdad lo digo, lo que Satanás más ha logrado hoy en día es algo que se perdió y de verdad ojalá y lo podamos recuperar. Pablo, el día que no sintamos culpa, el día que no sintamos culpa por el pecado y en lugar de culpa sintamos vergüenza, va a ser diferente. Vergüenza por pecar ante Dios. Que nos dé vergüenza decir, híjole, que miren, ya llegó mi esposa, quería decirlo antes de que llegara, pero mi esposa me decía que ella no hizo muchas travesuras de joven porque decía, ¿con qué cara voy a ver a mi papá? Si sabe que fumo, si sabe que tomo, si sabe que ando en reventones, y eso a ella la frenaba mucho.
Ahí está Flo para desmentirla, pero bueno. Y era ese temor hacia los padres que a mi esposa le daba vergüenza. Hoy en día las cosas han cambiado. Bueno, con Dios también cambiaron. Hoy sentimos culpa. No, sintamos vergüenza. Digamos, qué vergüenza que la gente le diga que soy cristiana y estoy haciendo esto. Que nos dé vergüenza. En el Edén se perdió. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta teológica, Raúl. ¿Qué no sabía Dios dónde estaba? ¿Qué no, Dios no sabe todas las cosas? Entonces, ¿por qué le preguntó? Sí, pero el perdido era Adán. ¿Por qué le preguntó Dios dónde estás tú? Para que nosotros supiéramos, para que Adán supiera que estaba escondido. Porque antes no estaba escondido Adán, estaba a los ojos de Dios. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán se da cuenta que estaba escondido. Dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se acuerdan cómo acaba el versículo 25? Que estaban desnudos y no se avergonzaban. A esa vergüenza me refiero. No para que anden encuerados en la calle. No es por ahí. Entonces, después le pregunta algo más. Entonces, versículo... ¿Dónde estamos? En el 11. En el 10. Y respondió el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le pregunta a Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O sea, pareciera que Dios ni enterado. Y lo que está haciendo es confrontando a Adán, diciéndole: ve lo que hiciste. Y el hombre respondió: fue Flor, Señor. Fue Mireya. Fue Jessica. Fue Alma. Fue Laura, sobre todo. Y el hombre respondió: la mujer que me diste. A ver, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Parece una respuesta fácil. ¿Qué conlleva esta respuesta de él, de Adán? Lean la ¿mandé? Le está echando la culpa a Dios. Es que si no me lo hubieras dado, No lo hubiera hecho. Yo estaba muy tranquilo. Dios, o sea, yo estaba bien sin ella. Estaba a gusto. Es terrible. O sea, vean lo que hace el pecado. Nos nubla. Dice, es que la mujer que me dice por compañero y por compañera me dio del árbol y pobre de mí. Ay, pobrecito. Yo comí. Pero ahorita nos reímos. Pero, o sea, imagino a Dios con cara de what. O sea, no, Dios no es grosero como yo. Versículo 13 es: entonces, no antes, entonces cuando Dios oyó eso, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Me encanta esta pregunta, Todos ustedes que tienen hijos, que tienen pareja, quieren acorralar a alguien, pregunten como Dios. Jamás pregunten por qué. Jamás. Si preguntan por qué, le van a dar oportunidad a que les dé una excusa a la persona. Háganle como Dios. ¿Qué es lo que has hecho? El qué no te deja moverte para ningún lado. ¿Para dónde? Para ningún lado. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Ay, yo pensé que ibas a preguntar por qué, Señor. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si no hubieras creado a la serpiente, porque tú creaste los animales, me dijo Adán, yo estaba dormida. Ella no estaba. ¿Me explico? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y ahí empieza, vamos a quedarnos ahí un poquito más, vamos a brincarnos, porque si no les va bien. Porque no me quiero desviar del tema, pero era importante este contexto. Dice, versículo 20, del mismo versículo, Génesis ahí.
A ver, espérenme, creo que me perdí un poquito. Sí, espérenme un segundo. Ok, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que le revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículo 4.1. Espérenme tantito. No, perdón. Estoy buscando algo, perdónenme. Espérenme, estoy... Génesis 3, Génesis 3, 21. 3... Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3, 21. Ahora dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora sí, retomamos otra vez el tema. Les tapó su desnudez, obviamente, ¿no? Aquí hay una desnudez que ellos habían tapado con hojas, Dios las tapa con pieles. Pregunta: si Dios dijo, el día que comieres del fruto morirás, pregunta, ¿Adán murió? Físicamente no. Pero la Biblia tampoco dice que no iba a morir físicamente. Pregunta de otra forma: ¿el día que Adán pecó, hubo muerte? No, tú ya te la sabes. ¿Hubo muerte, Mireya? ¿Dices que sí? Pues Dios lo dijo. Morirá. Por eso. ¿Y murió? Dilo tú, Tavo. No, porque también significa, muerte significa separación. Ok, sí. Varias cosas aquí. ¿Hubo muerte por causa del pecado de Adán? ¿Hubo muerte física? Sí, los animales. Y es donde Dios da lo que se llama, eso se conoce como protoevangelio. Es la primer muestra que Dios nos revela de la sustitución. Alguien tuvo que morir por el pecado de Adán. Y fueron los animales. Por eso me preocupa esas asociaciones que protectoras de animales, que las toman como si fueran, creen que somos de la evolución, entonces son pro animales, que todo es cuestionable, estoy de acuerdo. Hay que darles un buen trato porque son criaturas de Dios, eso sí. Que cómo las sacrifican también es debatible, pero ojo, son creación de Dios, punto. No son hijos de Dios como nosotros. ¿Dios entonces cambió? No. Cambiaron las circunstancias, pero esta vez fue diferente. La circunstancia la cubrió Dios. Miren, esta parte es bien bonita. Dos cosas que iba a decir hace rato que no quiero perderme. Uno, muchas personas dirían que
que tienen poco viniendo dirían, pero a mí que el pecado de Adán, muchos maestros enseñan que Adán representaba a la humanidad. ¿Eso es correcto o incorrecto? Tú no. ¿Adán y Eva representaban a la humanidad? ¿Sí o no? ¿Tavo? ¿Sí o no? El sí, ¿por qué? Y el no, ¿por qué? Exactamente. No representaban a la humanidad, eran la humanidad. Y esa palabra es bien importante entender la diferencia. No la representaban, eran toda la humanidad. Y ese es el gran error de muchas doctrinas. Es que yo no me siento... ¿Quién dijo que me representara? No, es que no te estaba representando. Eran los únicos que había. ¿Cómo se apellida usted, Adelita? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se apellida? Aguilar. Ya me mató el chiste, ya no lo voy a hacer. No. Esa parte es bien importante entender. ¿Por qué el pecado de Adán nos afecta? ¿Por representación? No, por herencia. No por representación. Adán no representaba a nadie más que a sí mismo, pero él era toda la humanidad. Y dos, el hecho de que haya Dios sacrificado animales, el hecho de que hayan sacrificado los animales, y gracias a eso, esta parte es bien importante, Dios no cambia, pero toda la vida Él se ha encargado de poco a poco ir revelando su voluntad. Es decir, nosotros tenemos ahora la Biblia completa, pero antes no la tenían. Antes de Cristo siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe, hoy en día también. Pero la voluntad de Dios ha sido revelada de una manera progresiva. ¿Quién me podría decir algo que gracias, no sé si puedo usar bien la palabra, pero bueno, no gracias, derivado del pecado de Adán y Eva, qué atributo o qué facultad de Dios conocemos? ¿Adán conocía el perdón de Dios? No. ¿Adán conocía la misericordia de Dios? No. Y esa es parte increíble de conocer de Dios. Dios, conforme vamos acercándonos a Él, nos va revelando su personalidad. Hasta aquí nos vamos a quedar. Yo les pido de verdad que aprendamos de que el hecho de que Dios no cambia no tiene absolutamente nada que ver con que Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a reprender, de que Dios no va a hacer justicia, pero siempre va a haber una advertencia de Dios de arrepiéntanse, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados. ¿Se acuerdan cómo dice Salmos? El que encubre sus pecados no prosperará. Vamos a buscarlo, ese versículo es muy bonito y se los voy a pedir que se lo aprendan de memoria. Ahorita les digo cuál. Proverbios, 28. Es el último proverbio. No, perdón. Es el 31 el último. Proverbios 28. Proverbios 28:13. ¿Alguien puede ayudar aquí a las personas a buscar sus textos? 789 de la página. Proverbios 28. 789.
13. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice la palabra, qué hermoso, en hebreo, encubrir significa llenar vacíos. Qué tremendo. El que encubre sus pecados no prosperará. Más, conectivo de contraste, más el que los confiesa. Ya lo confesé, qué buena onda. No, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados, Dios lo promete, no va a prosperar. No va a prosperar. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién se acuerda qué significa confesar? Porque entender los términos correctos nos hace hacer las cosas de manera correcta. Confesar. Mireya, ¿te acuerdas? Tavo. Hablar en el idioma. No. Adelita. Les voy a regresar allá a la calle Morelos, ¿eh? Los extrañan allá, ¿eh? Confesar significa en hebreo opinar lo mismo, decir lo mismo. Es decir, si Dios le llama pecado a esto, yo le voy a llamar pecado a eso. Lo que tú dices, Señor, yo digo lo mismo. Si dices que es malo mentir, entonces yo voy a decir que es lo mismo. Entonces esa es una confesión. Dios dice, no matarás. Yo digo lo mismo que Dios, no matar. No mentir, yo digo lo mismo que Dios. Y ese es confesar. Confesar no es decir, Señor, perdóname por lo que hice. No, por eso dice el que confiesa y se aparta. O sea, si tú dices lo mismo que yo, de que es pecado esto, entonces te vas a apartar. Porque una cosa es confesar y otra cosa es remordimiento. Ay, qué mal, me siento mal, pero qué rico sabe este cigarro, ¿no? O esta mentada de madre, qué bien me sonó. Más el que los confiesa, es decir, el que dice, sí, Señor, yo reconozco que vi a esta mujer y la deseé, yo sé que eso está mal y tú dices lo mismo, entonces, y tú dices eso, yo voy a decir lo mismo. Eso es confesar. Como diciendo, Eso conoce. como diciendo lo que estaba haciendo malo y ya no hacerlo. No. Paso número 1, confesar, bíblicamente es decir lo mismo. Es reconocerlo, pero volver no hacerlo, sino retirarlo de lo malo. No, es que esa ya es una interpretación. Yo no quiero interpretar, quiero dar la definición. La definición de confesar es que si usted dice que eso es leche, yo digo que eso es leche. Es decir lo mismo. Esa es una taza, es una taza. Si Dios le dice esto está mal, yo voy a decir que está mal. ¿Ya me expliqué ahora sí? No estoy dando una interpretación, estoy dando una definición. ¿Ustedes están de acuerdo que ese es un control remoto? ¿Todos estamos de acuerdo? Todos podemos decir lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto? Un control remoto. ¿Qué decimos todos? ¿Qué estamos confesando aquí? Que es un control remoto. Confesar ante Dios los pecados es decir, sí, Señor, yo sé que esto le llamas tu pecado, yo le voy a llamar pecado. Para mí es pecado. Si para ti es pecado, para mí es pecado. ¿Ya me expliqué? Sí. Eso es bien importante entenderlo. Para que entonces cuando doy en adelante, cuando confiesen sus pecados, le digan a Dios, sí, yo sé que no debí pegarle a Mario cuando estaba dormido, ¿no? Pero era estudio, Señor, pero no debí darle pegados, ¿no? Esa parte es bien importante. Y apartarse significa abandonar. Porque hay quienes nos apartamos y desde acá, ay, mira qué bien se ve desde acá. Ya no se ven se le ven las curvas, ya no también, pero, ¿me explico? No, es abandonar, me voy.
sí conocen la diferencia entre abandonar y desamparar, pero eso se explica en otro estudio. Es importante entender eso. Repetimos, el que encubre sus pecados, dice la Biblia, de verdad. Y entonces yo volteo y digo, es que yo veo que este hombre es un corrupto y le va bien. A tus ojos, a mis ojos. Pobres los ojos de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Terminó en el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oremos. Señor, muchísimas gracias, porque hoy nos damos cuenta de que tú no cambias. Permítenos cambiar las circunstancias a través de confesar nuestros pecados, alejarnos de ellos, para que nuestra circunstancia haga que tu juicio no caiga sobre nosotros. Gracias porque siempre nos adviertes, y en esa advertencia es por amor. Antes de nosotros tú ya eras, tú ya existías, tú no nos necesitas a nosotros. Y sin embargo tú quieres, a través de tu amor, darnos bendiciones, que nos vaya bien, que seamos prosperados, y no económicamente, sino en el corazón y en el alma, para de verdad decir a la gente, mi Dios es maravilloso. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de verdad de que nos preguntes qué hicimos. No nos permitas echarte a ti la culpa por lo que nos pasa. Al contrario, gracias porque si vienen cosas a nuestra vida, danos la sabiduría para tener la sabiduría real, que es la que tuya, de actuar conforme tú quieres. Por Cristo Jesús, gracias por tu amor. Amén, Padre.